A ver, buenos días, vamos a comenzar. Aquí nada más Negrete, ¿es correcto? ¿Se encuentra Negrete? ¿Negrete se encuentra? ¿Negrete Sayexi se encuentra? No se encuentra. Nada más se conectó. La vez pasada ni se conectó siquiera. López Abigail se encuentra. Sí, profe. Entonces vamos a ponerle aquí. Sepúlveda, Romina. Sepúlveda se encuentra. Villalpando. Presente. Aguilera. Presente. Jan Huerta. Jan Huerta no está. Sí. Gracias. Trujillo. Presente. Robledo. Robledo. Negrete Sayexis se encuentra. No se encuentra Sayexis Negrete. Bueno, pues nada más está aquí de. ¿Cuál es el primer apellido de María López? Ramírez. Ramírez. Ramírez López. Ujú. María de Jesús, sí, ya está. Muy bien, gracias. ¿Alguien más falta de pasar asistencia? Oscar Robledo. Robledo Oscar. Gracias. ¿Alguien más? Negrete Rocha. Negrete Rocha. Ya está Negrete. ¿Alguien más? Preciado Moreno. Preciado Moreno. ¿Alguien más aparte de Jessica? ¿Alguien más aparte de los que ya se reportaron? Bueno, nada más les informo que hay 28 en lista y solamente hay 10 asistiendo. Recuerden que esto es participación, entonces los que no asisten, pues en realidad no tienen participación. Pueden subir su asistencia. Lo mismo les exhorto por favor a ustedes que suban su asistencia, porque me ha tocado a mí ver personas que asisten aquí, pero no suben su asistencia, entonces se van a ver perjudicados en su asistencia, aunque yo tenga la participación. Entonces es importante que no solamente asistan aquí, sino también suban su participación y sobre todo sus tareas.
porque de las tareas pues dependen propiamente la mitad de la calificación, para que lo consideren, por favor. Y otro favor que me han solicitado la escuela es que suban, que abran sus cámaras, por favor, que ya no se acepte gente que esté detrás de su cámara, sino que se active la cámara. Entonces les voy a molestar con eso, por favor, que activen su cámara, para que sea también otra evidencia de que estuvieron presentes. Entonces, si me hacen el favor de activar sus cámaras, no importa que estén desayunando. ¿De acuerdo? A ver, por favor, activen sus cámaras, porque hay personas que ponen su nombre aquí con su perfil. Muy bien. Está bien, María. Pero el resto, vuelvo a repetir, hay personas que suben su cámara, la dejan encendida y se van. Y eso, bueno, pues ya se comprobó que se van, porque uno pregunta y no hay quien conteste. ¿Qué significa? Pues que ya no están. Entonces, de hecho, algunos que sacaron muy buena calificación son de los que suelen retirarse. O sea, reportan nada más su asistencia ahorita, prenden su cámara y se van. Entonces no es correcto ni tampoco es justo que se les dé más calificación cuando no tienen participación. Entonces sí les voy a pedir de favor que activen sus camaritas para poder considerar la participación. Incluso podría yo pensar que podríamos subir la calificación de participación en reuniones. Esto para apoyar sobre todo a las personas que sí asisten y no a las que simplemente prenden su cámara y se van. A ver, ya tenemos ahorita 13 personas. Me faltan 3. A ver, de los 3 que acaban de entrar, ¿me dan sus apellidos, por favor, para la asistencia y participación? Rodríguez Alba. Rodríguez Alba. Nada más activen sus cámaras, por favor. ¿Quién más? García Loya. García Loya. Mario Alberto. Muy bien. ¿Alguien más? Falta otro. Yo, profe. ¿Quién es yo? Aranda. Gracias. Activen sus cámaras, por favor, Gloria. Profe, he tenido problemas con el internet, por eso no lo activo mucho, porque como que se traba. Muy bien, hay justificación. Pero hay otros que no. Entonces activen, por ejemplo, por ahí Jan, Jessica Apreciado, activen sus Sayexi, María López, Omar Rodríguez. Activen por favor sus cámaras. Jamie. Sí, por favor actívenlas. Bueno, vamos a comenzar entonces. Creo que son todos 13 personas de 13 de 28. Y bien, ¿qué consulta encontraron acerca de los sofistas? ¿Quiénes eran estas personas? ¿Por qué eran importantes en la época? Adelante, ¿quién comienza? Eran maestros en la sabiduría. ¿Qué más? Participaban en la política y colaboraban con sus lecciones. Sabían sabían de todo. Astronomía, geometría, aritmética y demás.
Muy bien. ¿Qué más? Yo. Adelante, Avi. Se conoce como sofista al experto en retórica que en la antigua Grecia se dedicaba a la enseñanza del sentido de las palabras. El concepto se entendió de diversas formas a lo largo de la historia. Muchas veces el sofista era considerado un sabio que gracias a sus conocimientos podía educar a la gente. Muy bien, Avi. Gracias, gracias, Jamie. ¿Alguien más? ¿Alguien más trae información? Maestro, Sí, adelante. información de qué? Es que como yo acabo de entrar a la clase. Sí, sobre los sofistas. Sobre los odistas. Sofistas. Ah, sofistas. Porque aquí parece que nada más dos hicieron la tarea. Jamie y Abigail. ¿Y el resto? Yo, profe, yo. A ver, adelante. El término sofista procede del vocablo latino sofista, aunque su origen etimológico más lejano se halla en la lengua griega. Se conoce como sofista al experto en retórica que en la antigua Grecia se dedicaba a la ¿Qué más, María? ¿Qué más, María? ¿Alguien más aparte de María? Tenemos 3 personas que hicieron la tarea. ¿Qué pasa con los demás? Por favor, activen sus cámaras. Vamos a iniciar el tema entonces. Recuerden que la participación tiene un valor de 2 puntos, siempre y cuando sea constante. Y sus tareas valen 3 puntos. Entonces, si no han subido tareas, si no participan, pues entonces olvídense de los 5 puntos. Esta calificación del primer parcial se les ayudó a todos, pero no puedo estarles ayudando cuando no hay participación, cuando no hay trabajo. Hay gentes que faltan, entonces personas que faltan, pues ni les puedo dar participación, aunque suban sus tareas, aunque saquen muy bien calificación en el examen. Hubo personas que sacaron en el examen 10 y no quise afectarlas, pero les faltan tareas y les faltan participaciones. Entonces, a otros tuve que apoyarlos porque no tienen tareas, no tienen participación, les fue mal en el examen. Y bueno, les dimos la oportunidad del pase, pero en este segundo parcial, si no se activan, pues me van a disculpar, pero ya no puedo apoyarlos.
Yo apoyaré a una persona que participa, que constantemente está aportando algo, pero pues la gente que no, desconozco. Entonces, por eso les pido, por favor, que activen sus cámaras. Profe, Mande. le pido una disculpa, tuve un problema de conexión, se me cortó la llamada cuando estaba leyendo. No, sí, María, sí lo ubiqué ahorita. Sí, no, no se preocupe. Ah, ok. Más bien, si puede participarnos la información que falta, por favor. Ah, ok, sí está muy bien. Mm. Am, mm. Ya. El término sofista procede del vocablo latino, sofista, aunque su origen etimológico más lejano se halla en la lengua griega. Se conoce como sofista al experto en retórica que en la antigua Grecia se dedicaba a la enseñanza del sentido de las palabras. ¿Algún término de los que María utilizó no se entiende? Profe, Sí, adelante. creo que yo sí tengo mi tarea, la de los sofistas, nada más que la voy a buscar en mi archivo para poder. Les voy a pedir que de aquí en adelante preparen sus tareas que corresponden al día para que las tengan preparadas y de inmediato participen. Bueno, entonces no van a activar sus cámaras los que faltan. Vamos a iniciar de todas maneras. A ver, son 3 puntos los que vamos a desarrollar hoy, por favor, para que lo tengan en cuenta. Primero, ¿quiénes eran los sofistas? Segundo, ¿por qué eran importantes? Y tercero, ¿qué es un sofisma? ¿Qué es lo que yo voy a desarrollar hoy nada más? ¿Alguna duda? Bueno, creo que están dormidos o están en otro mundo, no sé, pero vamos a trabajar. Bueno, los sofistas. El término sofista procede del vocablo latino sofista, aunque su origen etimológico más lejano se halle en la lengua griega. Se conoce como sofista al experto en retórica, que en la antigua Grecia se dedicaba a la enseñanza del sentido de las palabras. Es decir, la retórica propiamente es el arte de expresarse correctamente. Por eso la elocuencia de los sofistas era reconocida por todo el mundo de su época. Es decir, los sofistas sabían expresarse de manera correcta, utilizando una serie de terminologías. Entonces, este reconocimiento social, pues les daba indudablemente un rango social muy distinto al que tenía el resto de la sociedad. Ocupaban cargos importantes precisamente por su preparación y sobre todo por su destacada elocuencia al expresarse. El concepto se entendió de diversas formas a lo largo de la historia. Muchas veces el sofista era considerado un sabio, quien gracias a sus conocimientos podía educar a la gente. Los sofistas en este sentido incluso aconsejaban a los dirigentes y les enseñaban cómo podían influir en la población. Hoy en día serían como los asesores políticos o consejeros políticos, es decir, todos los presidentes tienen su consejería y esta consejería pues permite que sean asesorados para tomar determinadas decisiones ante la población. Entonces, en ese tiempo los sofistas, los políticos, personas que acompañaban a la gente de negocios,
precisamente para poder proponer y que sus propuestas fueran aceptadas. Es decir, tenían tanta elocuencia, tenían tanta facilidad de palabra, que les permitía tener estos trabajos, ayudando a los hombres de negocios para que tuvieran mejores resultados. Hoy en día los podríamos comparar con los coaching. Con el tiempo algunos comenzaron a acusar a los sofistas de arrogarse a una capacidad para la enseñanza de virtudes. Hubo sectores que señalaron a los sofistas como tramposos, que haciendo uso de la retórica y de la dialéctica engañaban a las personas. De esta manera comenzó a calificarse como sofista a quienes apelaban a los sofismas para desarrollar sus razonamientos y convencer a los demás. Un sofisma es una falacia, algo que en apariencia se presenta como válido, aunque en realidad resulte falso. Aquí la desacreditación de los sofistas es que llegaron a abusar tanto de su palabrería que eran equívocos. Sin embargo, pues como la gente no entendía, o como la gente, su lenguaje era poco o era pobre, entonces pues seguían creyendo en ellos. Sin embargo, otros letrados pues se dieron cuenta de esta palabrería era utilizada con fines equívocos, es decir, nace lo que se llama el sofisma, o el sofisma propiamente pues es, diríamos en términos corrientes, una mentira revestida de verdad. Este sofisma, bueno, pues hoy en día ustedes pueden verlo manifiesto en los políticos, cómo a través de un conjunto de palabras llegan a convencer a una comunidad a sabiendas que las propuestas que están haciendo son irreales, es decir, no son alcanzables. Hablemos, por ejemplo, de las últimas contiendas en política, donde los políticos se comprometen a llevar computadoras a toda la nación, cuando que en muchas de las comunidades rurales pues no hay ni siquiera energía eléctrica. Hay comunidades donde no hay energía eléctrica, ni manera de cómo llevar la energía eléctrica, y pues de qué le serviría una computadora a una comunidad, primero que no habla la lengua, y segundo que no tiene energía, y tercero pues que nunca en su vida ha visto una computadora. Entonces es absurdo. Sin embargo, bueno, pues la gente al calor del discurso se siente motivada y llega a creer en eso. Entonces, por eso el sofisma, eso en el campo político. Si lo vemos en el campo de las relaciones humanas, bueno, pues hay personas también que se comprometen a muchas cosas y pues en realidad resulta falso. Un poco para comprender más este contexto del sofisma. Puede decirse, en definitiva, que la noción de sofista cambió con el paso del tiempo. En un principio, el sofista se dedicaba a la enseñanza y la instrucción. Sin embargo, a partir de las posturas de Platón, Sócrates y otros sabios, comenzó a asociarse los sofistas con el engaño. Así se llegó a la definición de sofista como aquel que empleando sofismas y falacias engañaban a las personas hasta obtener un crédito de su capacidad para confundir al otro a través de sus argumentos. Ya decía, los políticos recurren al sofisma, pero no solamente los políticos recurren al sofisma. También hay vendedores, también hay comerciantes que recurren al sofisma, que ofrecen productos que son irreales, es decir, ustedes vean incluso los anuncios, rico menudo, rico pozole. ¿Quién puede dar esa veracidad? Pregunto,
¿Quién puede dar la veracidad si algo es rico, si está sabroso, si es bueno el producto? ¿Quién es el que debe dar la veracidad? ¿El que vende o el que compra? El que compra. ¿Por qué? Porque nosotros lo estamos comprando o probando. Entonces nosotros tenemos como la opinión final, ¿no? Claro, el que consume es el que tiene la última respuesta, es decir, realmente está rico esto, pero eso de que pongan rico menudo, ricas carnitas, ricos tacos, pues creo que esto no, esto es parte de un sofisma. Y si vamos a las instituciones privadas pasa lo mismo. Hablemos, por ejemplo, de los preescolares. Personal capacitado, personal muy preparado, les damos inglés, les damos etcétera, etcétera. Y es cierto, que han comprado últimamente que no es lo que esperaban ustedes. ¿O qué servicio han Hamburguesas. solicitado últimamente que no resultó como ustedes esperaban? Unas hamburguesas. A ver, ¿cómo le anunciaban las hamburguesas? Pues la chimichurri no picaba y era muy cremosa. Y la carne estaba roja. ¿Pero qué decía el anuncio? Ah, ¿Pero qué decía el anuncio? el anuncio. Entonces, le faltó cocción. A ver, ¿qué decía el anuncio? Ricas hamburguesas. ¿Y cuál fue el resultado? Pues feas hamburguesas. Bueno, entonces, este es sofisma, porque se vende lo que no es. Sí, en el fondo este es sofisma. Digo, esto se los doy como ejemplo para que entendamos más el contexto. Bueno, vamos a continuar entonces. El gran filósofo Platón fue una de las figuras más abiertamente se mostró en contra de los sofistas. Y es que dejaba sobre la mesa muchos argumentos para oponerse a los mismos. En concreto, destacaba sobre todo cuestiones tales como estas. Consideraba que hacía uso de la razón simplemente como una técnica de discusión, sin importar la moral o la verdad de las cuestiones a tratar. Es decir, Platón juzgaba desde la congruencia o desde la falta de congruencia. Segundo, estableció que eran individuos que comerciaban con el saber, ya que cobraban importantes sumas de dinero, porque en aquel entonces simplemente por dar sus charlas se les pagaba. Tercero, determinaba que la propuesta del método de enseñanza que utilizaban los sofistas no apostaba porque el alumno pudiera progresar en el conocimiento de las cosas, simplemente pretendía inculcarle ciertas ideas y nada más. Esto, bueno, pues se sigue repitiendo. Es decir, el
El que sabe, pues vende su conocimiento al precio que quiere. Y el que no sabe, pues, lo compra a como se lo venden. Yo les he insistido mucho, por favor no sean como los pájaros. ¿Qué hacen los pájaros? Los pájaros esperan a que la pájara lleve o a que el pájaro le lleve la comida y se las dé al pico. Tienen que investigar por su parte para poder argumentar y sobre todo discutir con el profesor, pero pues a veces es más fácil recibir como los pájaros la comida que buscarla por cuenta propia para entender esta cuestión de los sofistas. ¿Alguna duda hasta aquí? Bueno, a pesar de todos los ataques que recibieron, muchos fueron los sofistas que adquirieron cierta prestancia y relevancia. No obstante, entre los más significativos se encontraron los siguientes. Por ejemplo, Protágoras de Abdera fue uno de los más importantes gracias a sus excelentes cualidades y habilidades con la retórica. Fue amigo de Sócrates y de Pericles. Fue uno de los que cobraba precios más elevados por dar cuenta de su conocimiento, y Platón dijo de él que era un inventor del sofisma profesional, es decir, porque bueno, pues hay que cobrar por el conocimiento, pero no tanto. Hipias de Lide es otro personaje que destacó por ser contemporáneo tanto de Sócrates como de Protágoras, por disponer de una minoría prodigiosa y por ser el inventor de la cuadratis y de los llamados sistemas memotécnicos. ¿Pero qué es esto? Bueno, ¿saben qué es la retórica? Ya entramos al glosario. ¿Saben qué es la retórica? No. Bueno, se los voy a decir. La retórica es la disciplina transversal a distintos campos de conocimiento que se ocupa de estudiar y de sistematizar procedimientos y técnicas de utilización del lenguaje, puestos al servicio de una finalidad persuasiva o estética, añadiendo a su finalidad comunicativa. Entonces, la retórica es el arte del hablar correctamente. En conclusión, entonces, ¿qué es un sofisma? ¿Qué es un sofisma? Entonces, ¿qué es un sofisma? ¿No hay nadie ya en clase? ¿Qué es un sofisma? Bueno, viene para examen. Sofisma es el argumento o raciocinio falso formulado con la finalidad de inducir al adversario en error. Falacia. Falacia es un argumento que parece válido, pero no lo es. Algunas falacias se cometen intencionalmente para persuadir o manipular a los demás, mientras que otros se cometen sin intención debido a descuido o ignorancia. Aquí dentro de estas falacias tenemos la suposición. Mucha gente parte de la suposición para afirmar de forma categórica, y eso es un error. La cuadratis o trisectriz de Hipias era una curva que se crea mediante un movimiento uniforme. Es uno de los ejemplos más antiguos de una curva
cinemática creada a través del movimiento, lo que generalmente la gente llama hoy en día que 80 grados, di una vuelta de 80 grados. Mnemotécnicos. Es una regla mnemotécnica, es una oración corta o fácil de recordar que ayuda de manera artificiosa a relacionar palabras con el objeto de memorizar conceptos con mayor facilidad. Es lo que ustedes hacen cuando hacen sus resúmenes o hacen su síntesis para estudiar un examen. Razonamiento. El razonamiento es la facultad que permite resolver problemas, extraer conclusiones y aprender de manera consciente de los hechos, estableciendo conexiones causales y lógicas necesariamente entre ellas. En otras palabras, es un argumento que se conoce a través de la expresión lingüística de un razonamiento. ¿Dudas hasta aquí? No. Bueno, pues les No. agradezco. Profe, ¿no va a dar calificaciones? Las calificaciones, a ver quién necesita su calificación. Rápido. ¿Quién qué, perdón? Quien necesite calificación, con mucho gusto se la doy. Aguilera Parra. Aguilera Parra, 8.5. ¿Quién más? Magaña Ávila. Magaña